Misión Cristiana Hijo de Luz presenta la palabra que da vida. Enséñame a confiar en tu palabra, es la manera de vivir y no mirar atrás, mirar siempre adelante, Señor. Preciosa mañana, bendición que el Señor nos concede de estar nuevamente en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia esta mañana? Levántela, quiero ver. Y si usted ve que alguien no tiene Biblia, dígale, traiga su Biblia, vamos para la iglesia. Amén. Bien, vamos a abrir las Escrituras en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11 al 13. Cuando lo encuentre me dan gloria a Dios y leemos la palabra del Señor. Aleluya. Es importante, hermanos, de que nosotros andemos nuestra Biblia. Le voy a contar así brevemente de un joven, no de nuestra iglesia, sino que de otra iglesia. No sé a qué hora de la tarde él iba de camino y por ahí le salieron dos muchachos y le dijeron, ¿para dónde vas? ¿De dónde sos? Yo soy cristiano, les dijo, yo voy para la iglesia. ¿Y la Biblia? Le dijo, yo no te veo que andas Biblia o que lleves Biblia. Sí, es que no tengo, le dijo. Decime el Salmo 1, le dijo. Y no se lo podía también. Gracias a Dios que no le hicieron nada al muchacho, solo le pegaron el susto. Pero es importante, hermanos, de que nosotros, no solamente por eso, sino porque somos cristianos, tenemos que andar nuestra Biblia. Amén. Y es de una bendición, pues, que el Señor nos haya provisto de este libro en el cual nos nutre de muchas bendiciones para nuestra vida. Amén. Bien, vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 16, del 11 al 13, y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 11. ¿Qué era el más pequeño? Respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Así mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es. Levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Rama. Vamos a orar y le vamos a decir, Señor, te damos las gracias en esta hermosa mañana por la nueva oportunidad, Señor, que nos concedes de estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por cada vida que has permitido llegar hasta este lugar. Te ruego, Señor, que puedas bendecir, Señor, a mis hermanas, a mis hermanos, que tú puedas, Señor, glorificarte sobre sus vidas. Padre, oro también por los que tienen problemas, dificultades, aquellos que están enfermos, Señor, que
esta mañana sea de mucha bendición para su vida y puedan recibir lo que ellos desean en su corazón. Padre, oramos por los que están en los hospitales, los que están en las cárceles, Señor. Ahí con tu mano de poder para libertad, Señor, al cautivo, y que tú puedas glorificarte sobre la vida de aquellos que te necesitan. Padre, ahora te ruego que bendigas tu palabra, esta palabra que es vida, esta palabra que nos enseña la verdad. Padre, que esta palabra alimente nuestro corazón y nuestro ser, y que tú puedas, Señor, no solamente que esta palabra pueda llegar a nuestra mente, sino hasta lo más profundo de nuestro corazón, y que esta palabra que esta mañana ha de hablar a nuestras vidas, también, Padre Santo, la podamos poner por obra en nuestra vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Se puede sentar, hermanos? Hace algunos años conocí a un evangelista y tuve la oportunidad de trabajar algunos años con él y conocerle un poco cómo era su vida, tanto espiritual como persona. Era un hombre muy especial, tenía buena palabra que el Señor le daba, y realmente era un evangelista. Posteriormente, este hermano, después de andar por muchos lados predicando, empezó él a tomar iglesias por temporadas, por tiempos, y nunca tenía nunca se decidía en qué él iba a servir, si iba a ser un evangelista o iba a ser un pastor. Él tenía un amigo, un hermano pastor, que siempre le recalcaba y le decía: asenta cabeza, le decía, asenta cabeza. Y es tiempo que asentes cabeza, porque en él no había una decisión de en qué lugar él se definía como evangelista o como pastor, porque él lo llamaban de alguna iglesia y le decían: mire, quiero que nos acompañe, que nos ayude, y él lo hacía. Estaba a sus 2 años y luego él se iba, de repente él se iba, renunciaba y se iba. Y todo lo que él percibía económicamente, él lo usaba para una carrera de licenciatura que él estaba realizando en la universidad. Y realmente su objetivo era ese: terminar su carrera académica. Terminando su carrera académica, el Señor lo llama a su presencia. Y a veces, y él mismo decía una frase que me quedó muy impregnada en mí, y él decía: hay 2 clases de fracasados. Primero, aquel que es llamado y no va. Y segundo, aquel que no habiendo sido llamado y va. Esas palabras me quedaron en mi mente, siempre me quedaron en mi mente. Porque cuando el Señor llama, hay que escuchar la voz de Dios. Hay que escuchar el llamado de Dios. Y cuando Dios no ha llamado, hay que detenerse, porque uno va a fracasar. La porción que esta mañana hemos leído se refiere al llamado de David. Samuel había llegado a la casa de Isaí
porque Dios le había encomendado que ahí estaba el próximo rey de Israel. Y dice que pasaron todos sus hermanos, todos los muchachos de la casa, y ninguno de ellos era. Hace falta uno en tu casa que falte. Ah, sí, pero es un muchacho que está allá en el campo pasteando las ovejas, un cipote. Llámalo, que no me iré hasta que él no esté aquí. Y lo fueron a llamar. Y llegado el muchacho, el Señor le dijo a Samuel: este es. Posiblemente para sus hermanos, para su familia, no era el indicado, porque primeramente David no era un hombre de guerra, estaba muy joven y no tenía las condiciones para ser llamado a ser rey. Y a veces el hombre se equivoca creyendo de que no es él, que no puede ser. Bueno, he visto niños, muy niños, predicando como personas adultas. Y posiblemente ustedes habrán visto, lo habrán oído. Por ahí andaba hace años un video que decía: el niño predicador. Era un niño que predicaba la palabra de Dios con gran autoridad. Ahora, hermanos, todo aquel que es cristiano, primeramente, para escuchar el llamado de Dios, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. De hecho, los hermanos que están recibiendo el seminario de líderes, por ahí hay un tema que trata sobre eso, que el líder debe estar lleno del Espíritu Santo para poder ser líder, porque es un requisito que todo cristiano debe de tener en su vida. Es algo que Dios ya lo estipuló de esa manera, porque de esa manera nosotros podemos servir al Señor de una mejor manera. Pero el hecho que nosotros tengamos el Espíritu Santo en nuestra vida no quiere decir que ya somos llamados a optar a un privilegio como de un pastor, como de un evangelista o de cualquier otro servicio que realmente sea importante dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el que es llamado, hay una característica en la persona que Dios ve, que Dios observa en sus hijos y en sus hijas. Y esas características que Dios ve son de personas que son muy dedicadas dentro de la obra del Señor, sin haber sido llamadas. Deben de tener una actitud de servicio, una persona activa, con disposición a la obra, colaboradores que siempre, hermanos, estén dispuestos a todo. Siempre están trabajando, siempre están, hermanos, esforzándose de una manera como a veces otros no la hacen. Y usted lo va a ver dentro de las iglesias, activos, vienen muy temprano, vienen a limpiar las sillas, a limpiar el local, y nadie les ha dicho que venga temprano, sino que es algo característico en sus vidas de servicio. Y entonces en esas personas es que Dios se fija, es que Dios observa, porque llegan, hermanos, sin ser invitados, pero ahí están, porque hay una disposición. Y a veces uno no los toma en cuenta.
ese servicio que ellos hacen, pero Dios sí los está observando, sí está tomando en cuenta lo que ellos están haciendo. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, ni siquiera su familia se tomó el tiempo de ir a traer a David. ¿Pero qué estaba haciendo David? ¿Qué es lo que estaba haciendo David? David estaba trabajando. Estaba posiblemente con su arpa alabando y adorando y glorificando al Señor. Y aunque sus hermanos, su familia no lo estaba viendo, pero Dios ya lo había observado. Dios ya lo había visto. Dios ya había visto su corazón, su intención, su deseo. Porque me imagino que un muchacho porque se dice que en ese tiempo David tenía alrededor de 15 años. ¿Qué iba a andar pensando un muchacho en ser rey de Israel? Ni siquiera se le cruzaba por su mente que un día iba a ser rey. Pero él estaba haciendo lo que a Dios le agradaba, lo que Dios deseaba de su vida. Y es por eso que Dios ya lo había observado. Dios ya lo había visto. Ya había visto su corazón, porque la misma escritura nos enseña de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre adorador, un hombre comprometido con Dios, un hombre que siempre deseaba estar delante de la presencia del Señor, y aunque su familia no lo sabía, posiblemente. Me imagino que la llegada de Samuel a la casa de Isaí había sido no sé si por muchos días antes, que se les había comunicado que iba a llegar el profeta Samuel. Pero su familia no se tomó el tiempo de invitar a David, porque dijeron: no, hombre, este muchacho ni talla tiene de ser ungido, de ser llamado. Está muy joven para que el Señor lo tome en cuenta. Y muchas veces nosotros pensamos de la misma manera. A veces pensamos de que X hermano y hermana no tienen capacidad de poder servirle al Señor y no los tomamos en cuenta. Pero aquí hay gente que tiene capacidad, que Dios conoce su corazón, que Dios conoce su vida, y puede estar pensando: bueno, mis hermanos ni siquiera me toman en cuenta, ni siquiera me dicen: mire, hermano, quiere servir en esta área. Posiblemente no lo hayan tomado en cuenta. Pero una cosa debe de saber, de que si usted está en las condiciones que David estaba, Dios ya lo tomó en cuenta. Y tarde o temprano Dios lo llamará. Y cuando oiga ese llamado, entonces abra bien sus oídos. Porque el llamado también, hermanos, no es solamente un llamado de no venir a hacer nada. El llamado trae sacrificios en la vida de las personas, porque es una entrega, es una lucha que constantemente el que ha sido llamado tiene. David fue llamado 20 años después. Él tomó ese llamado. Cuando él tenía 35 años, él fue llamado como el rey de Israel. 20 años después. Pero en esos 20 años también Dios lo preparó. Bueno, desde muy temprana edad el Señor empezó a preparar la vida de David. Pero 20 años más fueron de mayor preparación para su vida. Pero era un hombre decidido, hermanos, que dice que cuando le llevó comida a sus hermanos al campo de batalla, él se dio cuenta o encontró
al ejército de Saúl, temerosos porque un hombre los hacía temblar, porque tenían miedo. Pero Dios ya había engendrado o implantado en su corazón el carácter de un llamamiento. Y dice que cuando él vio aquel hombre que ofendía al pueblo de Israel, él dijo: ¿quién es ese incircunciso que pone en miedo al pueblo de Israel, al ejército de Israel? Bueno, y los hermanos le reprocharon esa actitud. Y dice que él fue donde Saúl le dijo: no hay nadie que se enfrente a ese incircunciso. No hay, nadie se atreve. Porque ese es el llamamiento. El que es llamado hace lo que otro no quiere hacer. Porque es un llamamiento diferente al bautismo en el Espíritu Santo, porque el bautismo en el Espíritu Santo es para que usted tenga el poder, tenga la unción de hablar la palabra del Señor y de hacer otras actividades. Pero el llamamiento, hermanos, es el respaldo de Dios sobre X llamamiento, y le da su autoridad y le da poder sobre poder para él hacer lo que Dios le ha encomendado. Entonces David dice que le dijo a Saúl: pues yo voy a ir, pero tú no eres un hombre de guerra, de batalla, pero yo voy a ir. Un joven decidido a enfrentarse a un gigante que todos tenían miedo. Luego dice que le pusieron armadura, pero para él sentía que la armadura era muy pesada. Y dijo: no, yo voy a ir así como he venido, porque no me parece este pesor. Y dice que David se fue a enfrentarse con aquel gigante llamado Goliat. Y empezaron a hacerle burla a los filisteos. ¿Quién es este muchacho que no parece hombre de batalla, hombre de guerra? ¿Acaso soy un perro para que tú vengas con lanza y quieras venirte a enfrentar conmigo? Pero David llevaba la confianza, la fe, la seguridad que el que estaba con él era mayor que ese hombre. Y le dijo a David, a aquel hombre: tú vienes con lanza y jabalina hacia mí, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Antes había recogido unas piedritas y con esa piedrita derribó a aquel gigante. Y esas son las batallas que tendrá aquel que es llamado. Circunstancias difíciles. Muchos hombres de Dios han renunciado cuando se enfrentan a la realidad del llamamiento. Porque el llamamiento que Dios hace al ser humano, al siervo de Dios, hermanos, es de aquellos que se han preparado y que han formado un carácter en su vida y que saben a lo que van. ¿Sabe, hermanos, que el ser un pastor, mucha gente lo ve como algo normal? Al suave la pasa, dice. Tranquilo los veo a los hermanos. Pero ese llamamiento, hermanos, no es cualquier cosa. Trae consigo, hermanos, sufrimiento. Trae consigo, hermanos, dificultades, incomprensión, crítica. Y el siervo de Dios tiene que vivir ante esas circunstancias.
Porque ese, hermanos, es el precio que debe de pagar el que es llamado. Y así serán todos los llamamientos que Dios haga a una persona. No son fáciles, pero por esa razón Dios llama a hombres y mujeres que hayan tenido un espíritu de servicio, que hayan tenido una actitud de fortaleza, que se hayan preparado antes del llamamiento para poder recibir la verdadera prueba. Es como aquel que va al ejército. Primero hay un periodo de entrenamiento, pero el segundo periodo es de ir al campo de batalla. Y mayormente cuando hay especies de guerra en los países, él sabe que tiene que ir a la guerra y tiene que enfrentarse a las dificultades que encontrará en el campo de batalla. Él tiene que proteger su vida, tiene que proteger una nación, porque ese es el precio de haber sido llamado a ser soldado. Y de igual manera, el que ha sido llamado para servir, tiene que haber habido una preparación, y que Dios vio en su preparación, en su servicio, que era la persona adecuada para estar en ese lugar. Pero hay otros que no son llamados, y al no ser llamados ellos van porque tienen una emoción de ser predicadores, de ser evangelistas, de ser algo dentro de la obra de Dios, pero no son llamados. Y son buenos para predicar, son buenos para enseñar, pero no han sido llamados. Y eso es lo que este hermano evangelista decía: vienen a fracasar, porque el llamamiento, hermanos, es para personas que han formado su vida cristiana en el deseo de servir al Señor. David tenía ese deseo. Si David no hubiera tenido ese deseo, nunca él hubiera compuesto salmos, nunca hubiera estado en sus tiempos de trabajo componiendo canciones de adoración, adorando al Señor con su vida allá en el campo, cuidando las ovejas, pero alabando al Señor. Y Dios vio eso en la vida de David. Y Dios ve eso en nuestras vidas, cuando hay disposición, cuando hay deseo, cuando queremos hacer bien las cosas. Dios dice: esta sierva, este siervo será útil en mi obra, y tarde o temprano lo llamaré. Y Dios nos llama. Uno, hermano, nunca piensa cuando viene el evangelio lo que Dios lo va a llamar, a que Dios lo va a llamar. Pero mientras recorremos nuestra vida cristiana, empezamos a conocer, hermanos, lo hermoso que es la vida en el Señor. Y empezamos a prepararnos de alguna manera. Hay un deseo de aprender de la palabra de Dios, hay un deseo de servir, hay un deseo de estar siempre a la expectativa en que puedo yo colaborar dentro de la obra del Señor sin haber sido llamado. Pero yo traigo ya ese espíritu, traigo ese deseo en mi corazón. Y entonces Dios ve esas actitudes en nuestra vida. No son como algunos que pasan toda su vida cristiana sin hacer nada, sin el deseo ni siquiera de pasar a orar. Cuando le dice: hermano, ¿usted va a orar? No, hermano, mejor manda al hermano tal, porque no hay deseo en su vida. Él quiere solamente ser cristiano, de los que vienen al culto, que vienen a cantar, vienen a sentarse y luego se van.
No son aquellos hermanos que cuando dicen evangelismo, estos son los primeros en estar en el grupo de evangelismo. Ayuno, son los primeros que están en los ayunos. Vigilia, son los primeros que vienen a la vigilia. Porque ellos andan buscando siempre hacer algo dentro de la obra del Señor, ser útiles dentro de la obra de Dios. Y aunque ustedes no lo tomen en cuenta, pero Dios lo está observando. Dios está viendo su vida, su deseo, lo que hay en su corazón. Y tarde o temprano Dios lo llama. Recuerdo, hermanos, ya les he contado que cuando yo vine a Lourdes, vine a una zona que creo que todos conocen, Cinco Cedros, y ahí vivo todavía. Cuando yo vine a esa zona, no había ni una célula, ni una célula. Nosotros veníamos de una iglesia que se había caracterizado en trabajar en células. Venía de ser líder de esa iglesia. Y luego le dije yo a mi esposa, pero ¿por qué no hay células aquí? Si la iglesia siempre tiene células en todo lugar. Pero lamentablemente no habían células. Bueno, nosotros empezamos a viajar al culto y buscando la manera de cómo ubicarnos en una célula, pero no había. Entonces le dije a mi esposa, bueno, vamos a ver si vive por aquí un hermano cerca y le vamos a proponer a que abramos una célula. Y fue así que encontramos a una anciana que ya por la misericordia de Dios y por el deseo de Dios, vimos que en el mismo bus que nosotros nos abordamos para llegar a la casa, se subió ella. Y le digo a mi esposa, esa hermana viene de la iglesia, le digo, vamos a ver dónde se baja. Y ahí donde nosotros nos bajamos, se bajó ella. Y entablamos una plática con la hermana. Al punto que llegamos a preguntarle, ¿y hay célula por donde usted vive? No, hermanos, deseando una. ¿Y por qué no abrimos una en su casa? Le digo yo. Amén, hermano, está bien. ¿Cuándo iniciamos? El sábado, le digo yo. La hermana bien contenta. Y ahí empezamos nuestra primera célula. Sin que la iglesia nos autorizara, nosotros empezamos una célula. Y empezamos a trabajar. Recuerdo que solo empezamos con la familia de la hermana, era una anciana que ya está en la presencia del Señor. Empezamos solo con sus nietas, porque las hijas no querían nada de Dios, pero empezamos con sus nietas, nosotros como familia, y ahí iniciamos la célula. Al cabo de unos par de meses, las hijas ya se habían reconciliado, se agregaron otros hermanos, y aquella célula empezó a crecer, porque al inicio habíamos puesto como meta tener 18 personas, y a tener 18 personas la íbamos a partir. Y empezamos a trabajar, a tal manera que un par de meses la célula había llegado a 18 personas. Ya había otro hermano que se nos había agregado, que pensamos él será el próximo líder. Y luego la hermana, llegó el momento que le dijimos a la hermana, mira hermana, ya la reunión llegó a 18 y hay que partirla. Ya está el hogar. Y el líder también, le dije, aunque no habíamos hablado con el líder, pero ya contábamos con él. Y así, hermanos, se abrió la segunda célula.
Y luego empezamos a orar por un sector, después de 2 células. Empezamos a pedirle al Señor por un sector, por un sector. Eso fue a inicio de año. Y empezamos a orar, a orar, a orar. Entonces, en el transcurso, nosotros comunicamos a la iglesia que en el sector donde nosotros vivíamos ya habían 2 células. Y fue así que la iglesia nos empezó a supervisar. Pero empezamos a orar por un sector. Al cabo de medio año ya teníamos el sector. Y empezamos, hermanos, con 4 células ese sector. Y luego empezamos a orar por otro sector. Y al cabo de unos 3 meses ya teníamos otro sector. Para decirle que cuando nosotros finalizamos ese año, ya teníamos 4 sectores. Y luego el hermano que nos visitaba, que nos supervisaba, nos dice: hermano, ustedes han trabajado estas zonas, así que usted va a ser el supervisor de estos sectores, porque no hay otra persona que quiera venir a este lugar, porque era un lugar realmente muy peligroso en esa época. Y me quedé como supervisor. Empezamos a trabajar. Bueno, recuerdo que al final de año expusimos las metas que nos habíamos propuesto, el crecimiento que habíamos tenido, los bautismos que habían habido y las conversiones que también se habían suscitado durante ese año. Luego de ese año, en una reunión con los líderes de los sectores, les dije: hermanos, vamos a orar por otro sector más. Y empezamos a orar por otro sector, y el Señor nos concedió otro sector. Bueno, al final, cuando ya teníamos esos 2 sectores, dijimos: bueno, el Señor nos está respondiendo a través de la oración, así que le vamos a pedir una zona. Y empezamos a orar por una zona. A orar, a pedirle al Señor que nos abriera más campo, más espacio. Y al cabo de otro año más, el Señor nos estaba concediendo una zona con 4 sectores. Yo estaba feliz, hermanos, con lo que yo estaba haciendo, porque era algo que me agradaba, algo que me encantaba hacer. Ir a visitar a los hermanos, platicar con los hermanos, de andar de un lado para otro en cada sector. Pero un día me llaman a la oficina del pastor de la iglesia y me dice: hermano, queremos comunicarle de que usted será el coordinador de esa zona. Y yo todavía dudé un poquito, porque dije yo: es una posición que contrae responsabilidad. Y puse un sinfín de pretextos para no aceptarlo, pero al final, hermanos, fue más grande la presión de Dios que tuve que aceptarlo. Y así empezamos. Y nos empezamos a meter a otros lugares. Pero el llamamiento que Dios hizo a mi vida no fue algo sencillo. Porque a veces uno piensa de que uno va a estar mejor en el llamamiento, pero no es así. Hay periodos, hermanos, donde uno no ve donde uno piensa que Dios lo ha abandonado, lo ha dejado, pero es el trato de Dios, es el proceso de Dios. Porque el llamamiento, hermanos, no solo conlleva frutos, no solo conlleva crecimiento, sino que lleva sacrificio. Conlleva, hermanos,
presión, que hasta aún los mismos hermanos, lo critican, lo señalan. Pero eso es lo que Dios le ha dado. Ese es el llamamiento que Dios le ha dado al hombre. Dios llamó a muchos hombres, vemos en la palabra de Dios que Dios llamó a muchos hombres. Hombres que tuvieron sus dificultades, fueron perseguidos, tuvieron temor, se escondieron, fueron llevados a la cárcel. Pero ese era el precio que el llamado tenía que pasar para poder sobrellevar el llamamiento que Dios les había hecho. Porque un líder es un líder. Un líder está en las buenas y en las malas. El líder siempre está a disposición de lo que Dios le ha puesto a guiar. Y hay momentos donde Dios le da felicidad, donde Dios le da paz, confianza, seguridad. Pero hay momentos que no, donde uno tiene que remar solo para poder lograr alcanzar cualquier objetivo. David enfrentó muchos problemas en su reinado. Incluso enfrentó, hermanos, la tentación que lo llevó al pecado. Porque los hombres no son perfectos. Y aquellos que se fijan en los hombres también van a fracasar, porque dice la palabra de Dios que es maldito aquel que confía en el hombre. Uno no puede confiar en el ser humano, uno tiene que poner su confianza en Dios para lograr alcanzar, hermanos, ese bienestar espiritual. Y cosas así le acontecieron al rey David. Para él el reinado, el llamado, no solo fue de disfrutar banquetes dentro del palacio, de tener hijos, mujeres, sino que también vinieron momentos de mucha dificultad. Pero sí, hermanos, lo que hubo en la vida de estos que han sido llamados, hubo una preparación que todo aquel que es llamado, que todo aquel que es elegido por Dios, tiene que haber una disposición y una preparación en su vida espiritual. Dios no puede llamar a una persona que solo viene a sentarse. Dios se va a fijar o va a poner sus ojos en aquellos que son activos, en aquellos que hay disposición. Cuando dicen, necesitamos 2 hermanos para que hagan esto, yo amén, hermano. No se está buscando a quién, sino que hay una disposición ya en las personas. Dice, yo estoy dispuesto a venir, yo estoy dispuesto a ir. Eso se fija el Señor. Y Dios los empieza a preparar, y que en esa preparación también, hermanos, hay momentos muy difíciles, que no es de cualquiera. Tenemos el caso del llamamiento de Moisés. Moisés también era un apacentador de ovejas, de cabras, pero él tenía una inquietud en su corazón, siempre la tuvo, y era saber qué es lo que había en el monte Sinaí. A estas alturas él ya conocía
el Dios que él tenía que servir, al Dios que tenía que adorar. Pero esa inquietud que había en su corazón era de conocer a Dios, saber qué es lo que había ahí, qué es lo que se sentía estar ahí en el monte Sinaí. Y dice Éxodo 4, Éxodo capítulo 4, capítulo 3, y el versículo 4 dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Y luego dice en el versículo 7 que el Señor le siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Y aquí empieza, hermanos, el llamado que Dios le hace a Moisés. Era un hombre que estaba en una posición de trabajo. Estaba cuidando ovejas. Se supone que no se sabe si era de noche o de día, pero Dios conoció su corazón y dijo: tú eres la persona adecuada para ir a Egipto a liberar a mi pueblo, porque he visto opresión de los capataces. Y Dios empieza a prepararle para la misión que le iba a encomendar. Y esa misión no era fácil, no era sencilla, no era de cualquiera. Era una decisión o una misión que él llevaría incluso hasta de perder su propia vida. Pero Dios lo estaba llamando. No era a sí mismo que él estaba recibiendo ese llamado, porque él ni siquiera se había atrevido, porque él conocía la condición de Israel en Egipto, pero ni él mismo se había atrevido a ir a rescatar a ese pueblo. Pero cuando Dios lo llama y le dice: tú serás el que irá a Egipto a libertar a mi pueblo. Y aunque Moisés puso pretextos, se dio al llamamiento que Dios le estaba haciendo. Porque cuando Dios llama, hermano, no hay para dónde echarse para atrás. Porque uno conoce en su espíritu, en su interior, que es Dios que le está llamando. Y que no vamos a dar golpes al aire, que lo que vamos a ir a hacer es seguro, porque es Dios que nos llama. Es el respaldo de Dios para la vida del ministro, para la vida del que es llamado a ir a hacer su obra. Todos nosotros debemos de anhelar algún llamamiento de Dios, tener ese deseo en nuestro corazón de meterlos en su obra, de tener, hermanos, ese deseo ferviente de ir y hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero dispóngase. Tengamos una actitud de servicio. Seamos activos. Que haya disposición a la obra que el Señor nos ha llamado. Que entendamos nosotros como hijos e hijas
que si hemos sido llamados a este lugar, es porque Dios quiere que hagamos algo, que nos involucremos en algo. Todos. Esto no solamente es para los que están al frente, como al pastor, a los ancianos, sino a todos, porque Dios nos ha llamado. Dispóngase al servicio de la obra del Señor y diga: hermano, yo quiero servir. Bueno, yo felicito a los hermanos que se han agregado al diaconado, porque para esto no hay que andarle rogando a nadie. Tiene que nacer de nuestro corazón el deseo de servir al Señor. Se necesitan servidores, se necesitan servidoras, pero aquí no se obliga a nadie, porque esto nace de lo más profundo de nuestro ser, porque así es la obra de Dios. Y para finalizar, tenemos el llamamiento a los discípulos. La mayoría de discípulos que el Señor llamó, la mayoría estaba trabajando. Cuando vio a Pedro y a Andrés, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Pescando, trabajando, echando la red. No eran hombres haraganes, sino que eran hombres de trabajo. Eran hombres que estaban siempre día con día tirando esa red al mar para llevar sustento a su familia. De esos hombres busca el Señor. De esas personas siempre el Señor las tomará en cuenta. Porque Dios, hermanos, cuando llama a una persona, primero lo que ve en esa persona es la actitud que él tiene hacia el trabajo. Que siempre tenga esa disposición de hacer algo. Un hombre ocupado, una mujer ocupada. Y en esa ocupación Dios viene y dice: ven, sígueme. Y Dios hace el llamado. Y así Mateo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Recolectando impuestos, pero estaba trabajando. Cuando Eliseo fue llamado, estaba trabajando. Estaba haciendo una obra. Dios llama a personas que siempre se mantienen ocupadas en su vida, porque son personas, hermanos, de que siempre están, hermanos, viendo qué hacen, viendo qué se dedican. Nunca están esperando que la comida les llegue a la boca. Y así debe de ser dentro de la obra del Señor. Los que estamos dentro de la obra del Señor, no debemos de esperar que venga el pastor y nos diga: mi hermano, ¿quiere usted servir? Sino que debe de haber una disposición en nosotros de decir: hermano, yo quiero servir. En esto me inclino a trabajar. Porque algunos se inclinan a ser diáconos, diaconisas. Por lo menos otros se disponen a venir a hacer limpieza. Pero para ellos se sienten agradables. Y ese es el área que ellos quieren estar. Entonces Dios ve con buenos ojos a esas personas y dice: está bien. Yo te llamaré porque tienes esa disposición. Pero como decía anteriormente, pero no todos tienen esa disposición. Pero ojalá que esta mañana aquellos que no están haciendo nada dentro de la obra de Dios se dispongan a hacerlo. Porque cuando venimos aquí a servir, no venimos a servirle al hombre. Todo lo venimos a hacer, como dice Colosenses 3:6. Todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor. Y lo hacemos para el Señor. No lo venimos a hacer para agradarle a una persona en específico. Venimos aquí para agradar a aquel que nos llamó a la vida eterna.
Así que, hermanos, animémonos a ser buenos servidores, a buscar una posición dentro de la iglesia donde yo sienta que ahí le puedo servir bien al Señor. Y diga, hermanos, hermanas, yo quiero servir en esta área, sea poco, sea mucho, en que sea, hermanos, de andar repartiendo agua. Eso ya es un privilegio, es un deseo que Dios le puso en su corazón, pero siente agradable estar en esa posición, porque no lo hace para el hombre, sino que lo hace para el Señor. Todo lo que hagas, hágalo para el Señor, porque esa es la manera en la cual nosotros vamos a crecer en nuestra vida espiritual. Y si en lo poco Dios nos ha puesto, Él en lo mucho nos pondrá. No solamente quedaremos en una posición, sino que Dios nos seguirá dando responsabilidades en nuestra vida, porque así es la obra. Muchos empezamos, como decía anteriormente, yo empecé como un líder, como una persona que se congregaba, y luego a ser líder, y luego a ser supervisor, y luego a ser coordinador, donde ya la responsabilidad era mayor, porque de la manera que nosotros, hermanos, somos responsables en el llamado, de esa manera o Dios nos da más o Dios nos quita. Pero Dios lo que quiere es que todos seamos servidores dentro de su obra, útiles dentro de su obra. Y de esa manera, hermanos, la obra de Dios tendrá sus frutos, tendrá crecimiento, porque todos estaremos trabajando sobre un objetivo, y es que las almas se conviertan al Señor. Le voy a invitar que cierre sus ojos. Así, con sus ojos cerrados, dele gracias al Señor por la oportunidad que Él le ha concedido de estar en este lugar. Estamos aquí con un propósito. Estamos aquí porque Dios, desde muy antes de que naciéramos, puso un propósito en nuestro corazón. Padre, gracias, porque sin tener esa esperanza, esa oportunidad, tú nos la concediste, Señor. Solo el hecho de estar aquí, Padre, es motivo de agradecimiento. Y que ese agradecimiento, Señor, se vuelva en servicio de nuestra vida a ti. Padre, oro por mis hermanos y mis hermanas, para que las motives, Señor, y los motives a involucrarse en el trabajo de la obra que tú nos has concedido. En el nombre de Jesús, que tu gracia, que tu misericordia, que tu bondad, Señor, se refleje en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Antes de finalizar, yo quiero hacer un llamado breve para aquellas personas que aún no le han entregado su vida a Cristo o se quieran reconciliar. Esta mañana es la oportunidad que Dios nos concede de dar ese paso importante de nuestra vida. Si estamos aquí esta mañana es porque Dios nos ha traído y tiene planes y propósitos con cada una de nuestras vidas. Habrá alguien que quiera tomar esa decisión de reconciliarse o de recibir a Cristo por primera vez. ¿Habrá alguien? Bien, si no lo hay, como siempre hemos dicho,
siga viniendo, siempre lo esperaremos con nuestros brazos abiertos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Padre, gracias te damos esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Misión Cristiana Hijos de Luz presentó Palabra que da vida. Enséñame a confiar